¿Qué es participar en política? Vaya, es una pregunta muy interesante. Yo creo que participar en la política es más allá de buscar un puesto, buscar un cargo de representación popular. Creo que buscar o participar en la política es buscar un cambio social, es servir a tu pueblo y sobre todo impactar la vida de miles y millones de personas que estén a tu alrededor para hacer del lugar en donde vives pues un mejor lugar en donde vivir. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? El día de hoy es un video un poquito diferente, inclusive estamos en un escenario distinto porque el día de hoy vamos a platicar algo de manera más personal. Vamos a platicar un poquito sobre lo que me ha tocado ver al momento de tratar de entrar en la política. A veces es complicado cuando no tenemos relaciones o no conocemos a las personas indicadas. A veces es complicado llegar o participar dentro de una campaña política, dentro de un partido político, y el día de hoy vamos a platicar de eso. También cabe mencionar que la idea de este video sale porque la semana pasada dejé en mi Instagram una historia en donde pedía pues su consejo para saber de qué querían que platicáramos en un video, y ahí alguien comentó que se le haría interesante pues grabar esto de cómo iniciar en la política, y de ahí que si no me siguen en Instagram, váyanme a seguir. Estoy como VivierHDZ, aquí les va a estar apareciendo para que podamos estar en contacto y podamos estar en un diálogo permanente. Así que vamos a iniciar con esto, cómo iniciar en la política. Antes de iniciar a fondo, quiero mencionar que hay diferentes maneras de participar en la política y también de involucrarse. Y cada una de estas maneras tiene su peculiar forma de cómo desarrollar una carrera ahí, de cómo volverse figura, pero sobre todo también cómo volverse referente en esa área de la política para participar un poquito más de manera activa y no nada más a través de un voto como la mayoría de las personas participamos cuando hay elecciones, ¿no? Desde mi punto de vista hay tres maneras de participar de manera directa en la política. La primera es como figura o protagonista en sí mismo de la política, y por esto me refiero a las personas que quieren ocupar un cargo de representación proporcional, ¿no? O un cargo como una presidencia municipal, como una diputación local, federal, como una senaduría, como una gobernatura, o incluso, ¿por qué no?, como una presidencia de la república, ¿no? O según el caso, primer ministro, ¿no? O jefe de gobierno. Entonces estas personas son personas que conocemos nosotros comúnmente como políticos y son los actores propios de la política. Si lo comparamos con el mundo del cine, pues son los actores que interpretan la película como tal. Pero también, así como hay personas que interpretan películas, también hay personas que critican estas películas y que son pues críticos de cine, ¿no? Y en esta parte podemos encontrar a las segundas personas o a la segunda manera de participar en la política, que vendría siendo la academia. La academia a veces se relaciona demasiado con el periodismo también, y son personas que se terminan convirtiendo en críticos de la política. Es decir, critican las acciones que hacen estas personas que son figuras o que son los políticos. ¿Y qué critican? Critican sus decisiones, sus comportamientos, la ejecución de sus programas de gobierno, sus políticas públicas, el por qué le dan prioridad a ciertas cosas y hay otras que no. Entonces, estas son las personas que, digamos, van más relacionado a lo académico, y también desde lo académico tienen que procurar pues brindar conocimiento a nuevas generaciones, pero también pues hacer descubrimientos en las ciencias sociales. Tienen que brindar aportaciones para cómo entender la realidad y sobre todo cómo entender la política. Y por último, la tercera forma de participar, desde mi opinión, en la política es a través de los consultores o de la consultoría política. Aquí es como personas que se encargan de asesorar a los políticos en temas muy específicos. Puede ir desde cómo elaborar su plan de
plan de acciones o sus programas sociales, hasta cómo vestirse, cómo hablar, qué poner en sus redes sociales. Y sobre todo en campañas políticas es cuando más vemos el uso de estos consultores que son como de imagen o de estrategia digital. Y también es una manera pues de participar en la política de una manera muy directa y muy concentrada. Entonces, en mi opinión, esta parte de cómo participar en la política es una parte nueva, es un mercado que pues apenas está creciendo, y aquí es donde yo encuentro un área de oportunidad para muchas generaciones de jóvenes o de personas que quieran involucrarse en la política, porque la política de hoy exige más conocimiento, exige que los políticos sean expertos en ciertos temas, y es ahí donde nosotros podemos apoyar y brindar todo el valor que podamos. Entonces, cada una de estas formas de participar en la política, como les mencionaba anteriormente, tienen una peculiar forma de desarrollar una carrera. Entonces, con esto quiero dejar en claro que no nada más participar en la política es decir quiero ser político o quiero ser alcalde, quiero ser diputado, quiero ser gobernador. O sea, hay muchas formas de cómo participar en la política. Pero antes de seguir, también quiero aclarar que la política no es para volverse rico. Desafortunadamente, muchas personas que han desprestigiado lo que es la política piensan que la política es para servirse, y lo ven como una forma de capitalizarse, porque pues tienen acceso a dinero, poder, fama, y van buscando solamente eso, un beneficio personal, desgraciadamente. Entonces quiero señalar que si tú te quieres dedicar a la política, tienes que entender que es una carrera a largo plazo en donde no vas a construir riqueza. Para participar en la política tienes que ir con la mentalidad de que tienes que tener unas fuentes de ingreso alternas, porque aunque participes en política y tengas un trabajo y tengas un salario, digamos que trabajes en alguna administración, tienes que entender que ese puesto no es para siempre y que en cualquier momento te pueden dar las gracias. Entonces yo te sugiero que a la par pues vayas construyendo un negocio, un emprendimiento que te permita a ti estar en política, porque con el paso del tiempo pues estar en la política también requiere ciertos recursos, desde recursos humanos, tecnológicos, financieros también, y para eso pues necesitas dinero. Y la única forma de tener autonomía en la política pues también es teniendo un capital económico seguro que te permita costear pues tu estilo de vida, el de tu familia si es que tienes, el pago de tu renta, de tu carro, de tu hipoteca o demás. Y esos gastos tienen que estar cubiertos para que tú te puedas dedicar a la política. Entonces, a la par yo te diría que construyas un negocio que no tenga nada que ver con la política, porque eso también te va a permitir a ti tomar mejores decisiones y nadie te va a decir qué hacer o qué no hacer dentro de la política. Pero bueno, ahora sí vamos como que a lo que dirían pues al punto, ¿no? Para esto es importante aclarar que vamos a mencionar dos partes que desde mi punto de vista es donde te tienes que cuestionar cómo participar en la política, y uno se refiere a cuestiones de personalidad o rasgos de personalidad, y la otra es pues acciones muy específicas de cómo iniciar en la política. Así que vamos. A menudo cuando me ha tocado conocer a personas que participan en la política, no tienen claro el por qué están ahí o para qué están ahí. Y es aquí el primer consejo que te doy. O sea, tú te tienes que cuestionar si realmente quieres estar en la política. Y para eso te tienes que cuestionar cómo quieres vivir los próximos 10 años de tu vida. Y si dentro de esos 10 años de tu vida en tu plan no encuentras que quieras servir a las demás personas, que quieras servir a tu comunidad y sobre todo que estés consciente que estar en la política también conlleva una gran responsabilidad y que vas a sacrificar tiempo, inclusive
pues recursos, pero más que nada tu tiempo, yo te diría que no entras a la política. Y si aún así quieres entrar en la política, pues cuestiónate para qué, cómo lo vas a hacer, por qué, cuándo quieres empezar en la política, pero sobre todo qué causa vas a defender en la política. Porque si no tienes una causa o una razón de ser que te mueva o algo que quieras reformar en la política, pues vas a ser un político más de los que desgraciadamente ya nos sobran demasiados. También es importante aclarar que participar en la política pues conlleva una gran responsabilidad y que también tiene un costo. Y ese costo pues es que tienes que lidiar con el dinero, con el poder y con la fama, pero pues anclado en la responsabilidad. Pero el costo es que es un sacrificio a largo plazo el que tú tienes que hacer. Me ha tocado conocer a personas que participan en la política y que se pasan 3 años de su vida construyendo un proyecto para buscar, no sé, una presidencia municipal. Y invierten sus fines de semana, reuniones de trabajo durante toda la semana, se la pasan recorriendo municipios o inclusive regiones de un país. Y al final, cuando se acerca el momento de definir candidaturas, ni siquiera son candidatos. Entonces es un costo porque es tiempo que no pasas con tus seres queridos, es tiempo que a lo mejor no le invertiste a un negocio, o es tiempo que no le dedicaste a tu escuela o a tus amigos. Y también es muy triste porque tienes que estar consciente que así como vas a estar con reuniones con personas de comunidades, pues a lo mejor el fin de semana que te toque hacer reunión era el cumpleaños de tu mamá o de tu hermana o de tu hijo o de tu hija, y a lo mejor no vas a poder ir. Entonces la verdad es que es un costo muy grande el que tienes que pagar, porque tu familia te tiene que entender y apoyar para estar aquí. Si no tienes esa responsabilidad como de un hijo, una esposa, un esposo, pues a lo mejor tienes que lidiar con que tus papás te den permiso y que entiendan también tus papás que en los años o en los primeros años que estés en la política no vas a tener una remuneración económica, porque a lo mejor apenas estás construyendo un proyecto, y a veces también es complicado lidiar con esos permisos de llegar tarde a tu casa, de no estar toda la semana, inclusive pues de descuidar un poquito tus responsabilidades por estar en la política, ¿no? Entonces es un costo muy alto el que se tiene que pagar, y ya si nos ponemos muy extremos, pues igual arriesgas tu vida porque te metes en intereses muy grandes y muy cañones que otras personas tal vez no quieren perder ciertos beneficios, y puede ser peligroso. Entonces tienes que ir con esa mentalidad, y más allá de eso, pues con la mentalidad de que vas a cargar con gente que no te va a apoyar, con gente que tal vez te va a traicionar, y con gente que todo el tiempo te va a estar criticando. Entonces hay que ir con esa mentalidad de que no va a ser sencillo y que estar en política implica un gran costo. Y aquí es donde muchos declinan porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Es importante que también pienses en una escala de valores, es decir, que tengas una brújula de moral y de ética que te permita decidir qué hacer y qué no hacer en la política. Entonces esto es de demasiada ayuda, y es un proceso muy personal el que tienes que hacer, porque pues yo no te puedo decir qué valores o qué no implementar. Eso es algo muy personal, pero hazlo. Y algo muy importante que le falta a la política hoy en día, y que muy pocos políticos defienden, son las causas. Busca una causa, identifícate con ciertos ideales y defiéndelos desde el primer día que decidas iniciar con una carrera política. Y esto es muy independiente si lo haces
desde la academia, desde la consultoría o como figura política. Si lo haces como figura política, tal vez puedes adentrarte y enamorarte de las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la protección de los animales. Pero verdaderamente defiéndelos, haz acciones que realmente contribuyan a mejorar esa causa o esa problemática social. Si lo haces desde la academia, pues que tu causa sea el brindar aportaciones que mejoren la administración pública. Si lo haces desde la consultoría, bueno, pues en lo personal, que es en el área que yo quiero desarrollarme como profesional, pues una de mis causas es que a los jóvenes se nos considere como unas personas capaces de asumir responsabilidades y bueno, esto es mi causa, demostrar que los jóvenes podemos hacer las cosas bien. Y desde luego que hay ciertas habilidades que tienes que desarrollar si te quieres dedicar a la política. La primera de ellas tiene que ver con habilidades de comunicación. Tienes que tener la habilidad para comunicarte con los demás, de hablar con las personas, pero sobre todo de escucharlas, porque escuchar a las personas te va a ayudar a desarrollar la empatía. Y pues la política de hoy en día necesita que los políticos sean más humanos. Entonces, para desarrollar esto puedes ir a cursos de oratoria, pero sobre todo también te va a ayudar mucho leer y escribir, y es lo que yo te recomiendo que puedas hacer. También otra habilidad en la que tienes que trabajar si te quieres dedicar a la política, pues tiene que ver con saber negociar. Y para esto, pues se dice que la política es un acto de concesiones, ¿no? Entonces, todo el tiempo se están negociando cosas en la política. Y para esto también hay muchísimos videos aquí en YouTube, pero también no dudo que haya cursos que te enseñen a cómo negociar de manera adecuada. Otra habilidad que tienes que tener en la política, yo diría que tienes que ser muy astuto. Es decir, tienes que saber entender, persuadir el momento, entender el contexto en el que te estás desarrollando para saber si es el momento indicado para emprender cierta acción o cierto plan. También tienes que ser muy sigiloso, porque la política desgraciadamente es muy celosa y está llena de personas que a veces no quieren verte sobresalir, y a estas personas de ninguna manera le puedes decir qué es lo que estás planeando o cuál es tu verdadera meta de estar en cierto proyecto político. Entonces yo diría que también tienes que ser muy sigiloso. Y por último, pues tienes que desarrollar la capacidad de ver a largo plazo. Es decir, yo entiendo que nuestra generación tiene el problema que quiere beneficios inmediatos, pero en la política tienes que entender que los planes se desarrollan con una visión de mínimo 10 años. Realmente en la política no se trata de participar una vez, sino los mejores políticos, los mejores académicos y los mejores consultores son los que perduran que perduran a lo largo de los años y que están en el juego por una cantidad de tiempo indeterminada. Entonces tienes que desarrollar esa habilidad de ver a largo plazo, de ver a futuro. Se dice fácil, pero es más complicada de lo que piensas. Para pasar a la parte de acciones específicas, aquí quiero aclarar que sí va a depender mucho de qué área de la política sea en la que te quieras desarrollar, porque las acciones específicas para formar una carrera en la academia no son de ninguna manera las mismas que se necesitan para desarrollar una carrera como consultor, y mucho menos las que realmente necesitas si es que quieres ser figura. Entonces aquí vamos a hablar de temas de manera muy general, y si quisieras hablar de algo más en específico, con todo gusto, como te dije hace un inicio, en mi Instagram vamos a estar en comunicación directa y tal vez ahí podemos platicar más al respecto. Lo primero que tienes que hacer es definir una meta, un proyecto.
un propósito. Es decir, quiero ser alcalde de mi municipio para tal año. Quiero ser diputado o congresista en tal legislatura. O inclusive quiero ser gobernador o presidente de la república o primer ministro o jefe de gobierno. Y ponerle fecha a ese proyecto. Defínelo y tienes que entender cómo lo vas a hacer, con qué recursos cuentas, para cuándo lo vas a hacer. Y eso es lo primero que tienes que tener, porque si vas a caminar sin un proyecto en específico, no creo que llegues muy lejos. La siguiente acción específica que tienes que hacer es que tienes que entender que la política al final del día es como un negocio de networking. Esto se trata de conocer a personas, de relacionarte con la mayor cantidad de gente que puedas, con gente que esté en la política, con gente que sea parte de tu comunidad, con gente que esté en un movimiento social, como sea, pero relaciónate. Y sobre todo, no te pelees con nadie. Es muy común que cuando vas iniciando una política, tal vez por malos entendidos o por mala comunicación, pueda surgir un problema al interior de tu agrupación o de tu organización. Pero yo te recomiendo que no te pelees con nadie y sobre todo, pues lo que a mí me sirvió entender es que la política no se trata de partidos, sino que se trata de amigos. Porque muchas veces en tu partido político es donde verdaderamente está tu competencia. Entonces, conoce gente y haz amigos. Y en esta parte de conocer gente es donde te digo que te involucres en organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que te puedas reunir y ser parte de una fundación, de una organización que tal vez tenga actividades los fines de semana o entre semana, y que pues aquí es donde mayormente puedes encontrar una causa y sobre todo también te va a permitir tener ese acercamiento con las personas y desarrollar tu lado humano, que volvemos a lo mismo, te va a ayudar a ser más empático. Y también pues ve a las sesiones públicas de tu congreso, relaciónate, ahí es donde están los actores de la política en tu estado, en tu país. Además, estas audiencias son públicas, entonces te aconsejo que vayas. También ve a conferencias, a diplomados, a eventos que te inviten tus amigos que tengan que ver con política. Porque aunque tú no coincidas con los ideales de ese partido político o de esa institución, pues al menos los vas a entender y vas a saber cómo piensan y qué es lo que los mueve. También te sugiero que todo el tiempo estés en contacto con tu comunidad. No te vayas a querer resolver problemas muy grandes. A veces alrededor de tu casa hay un problema y es donde con ayuda de tus vecinos los puedes solucionar. Entonces, en mi opinión te digo, relaciónate en una organización, en un partido político, porque al final estar en un partido político te va a permitir aprender y conocer a los actores de la política. También pues sigue en contacto con las agrupaciones de tu escuela o de tu empresa también, porque también puede haber sindicatos ahí. Entonces, al final, relaciónate. También quiero brindarte una serie de consejos pues muy personales, y para hacer esto quiero decirte que en la política hay 3 capitales. El primero es el capital económico, es decir, si tú puedes aportar pues sí, un valor económico a un proyecto, como una campaña, como pues cualquier causa, te van a dar prioridad y vas a tener valor para cierta agrupación. Entonces, si cuentas con un capital económico, pues tienes un paso adelante. El segundo capital pues es el capital humano, y aunque suene mal, en la política
tienes que representar a las personas, y entre más personas conformen tu estructura, mayor respeto y mayor responsabilidad y vas a tener para los políticos, para que te puedan dar una candidatura o qué sé yo, o te puedan incluir en alguna planilla. Y pues esto al final se trata de cuántos votos representas. Entonces ahí es otro capital. Y el tercer capital que yo creo que hay en la política es el capital intelectual. Si tú sumas valor a un equipo político porque tengas habilidades muy específicas, créeme que vas a sobresalir y también te van a tomar en cuenta. Entonces, desde aquí es que yo te aconsejo que brindes valor. Más allá de cualquier otra cosa, se trata de saber qué sumas, qué es lo que te diferencia a ti de otra persona. Se trata de sumar valor, valor, valor. Y ese valor tiene que ver con tu marca personal, con tu prestigio, con tu conocimiento, con tu currículum académico, con tus alianzas, es decir, con tu red de contactos que puedan sumarse a algún proyecto. Entonces, busca ser diferente de todas las demás personas que están en tu organización política para que al final del día destaques. Y otro consejo que quiero que quede muy presente en este video es que construyas negocios fuera de la política. Sé empresario, no esperes vivir de la política porque eso no lo vas a hacer. Entonces, construye negocios, emprende de lo que sea, pero emprende, y así vas a ser más valioso y más independiente en la política. Otro consejo personal es que seas paciente, porque como te decía hace un momento, la política es una carrera de largo plazo en donde no se trata de ver quién llega primero, sino de quién juega más tiempo. Entonces, sé paciente, no te desesperes. Si las cosas tienen que salir, van a salir en el momento indicado. Pero pues no se trata de dejar pasar tiempo, sino también de ir construyendo, ¿no? Y para esto tienes que crear un branding personal, tienes que distinguirte con una marca. Y esto se refiere a que te tienes que ir construyendo por una reputación, que al final del día es lo que le va a dar peso a tu carrera, ya sea desde la academia, como consultor o como político, porque el prestigio dentro de la política es muy escaso, pero también muy valorado. Otro consejo que te doy es que seas parte de un equipo político, ya sea de un partido o de una estructura política, porque pues no lo puedes hacer solo. Al final necesitas el apoyo de más personas, y estar en un equipo político te va a permitir aprender, pero también caminar un poco más seguro, porque estas personas de las que tú formes parte como equipo, pues también te van a apoyar y te van a respaldar. Entonces, para lograr esto tienes que entender que tienes que ser leal a ese proyecto, tienes que ser leal a los valores de esa institución. Y la lealtad es muy escasa en la política, pero también es muy bien recompensada. Entonces, busca un equipo, busca una estructura política con la cual puedas desarrollar tus habilidades, y eso créeme que tiene mucho, mucho valor. Y claro, o sea, si tú lo que quieres ser es ser un político y ser presidente, gobernador y demás, tienes que tener logros políticos, tienes que dar resultados para que así las personas te vean como un líder, para que más personas se quieran unir a tu estructura política y consolides tu liderazgo. Entonces, también da resultados y consigue logros. Y lo más importante de todo, quiero ser insistente. La política es una carrera de largo plazo, en donde lo mejor es que inicies ya. Porque créeme, allá afuera hay personas que llevan construyendo una marca personal, una estructura y un proyecto político desde hace muchos años. Entonces,
¿Qué estás esperando? Inicia ya. Esto es todo por hoy, amigos. La verdad es que hacer este video me ha gustado demasiado. Creo que, como ya pudieron notar, me apasiona hablar de estos temas. Y espero que si les gustó este video me ayuden a compartirlo, a darle like y a recomendarlo con sus amigos que se quieran dedicar a la política. Y no se olviden de suscribirse a este que es nuestro canal para platicar de política. De verdad que a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Y muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y sobre todo también muchas gracias a todos mis amigos, a todas las personas que se han suscrito a este canal, que es un proyecto de todos nosotros que queremos hablar siempre de política, pero sobre todo de tratar de profesionalizarla y hacerla más humana. Muchas gracias, que tengan un excelente día, tarde o noche. Adiós.